Estamos en la tercera media hora del programa y esto se pone bueno. Y hablando de mentiras que parecen verdad o que tienen mucho de verdad. Aquí tengo otra. El fin justifica los medios. Imagínate. Y eso se utiliza en todo, en la política, en la casa, Sí. en el trabajo, en todo. Esta es una verdad. Esta es una verdad. Pero estaba meditando mientras ustedes hablaban, decía, realmente entonces cuando el hombre ya se pervierte, o sea, se separa de Dios, al caer en la mentira, él cae en una mentira, entonces todo su naturaleza ya es mentira, pues. Ajá. O sea, porque ya está contaminado. ¿Contaminado por qué? Por la mentira. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando la persona se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo Jesús, lo primero que todo observa es que ya no miente, al menos no miente mucho, ¿no? Y con el tiempo va bajando, hasta que ya es un hábito para él no mentir. Sí. Esa es una de las cosas que me he dado cuenta que en casi todas las personas, que lo primero que se va, o lo primero que la persona trata de superar es la mentira. Y por supuesto se empieza a ver la mano de Dios obrando, ¿no?, en la persona. Pero esto de acá otra vez, el fin justifica los medios, ¿no? Digamos, lo aplican un presidente que cuando llegan las vacunas, ¿no? Llegan las vacunas, calladito se pone la vacuna él y su manchita, porque claro, ¿no?, el fin justifica los medios. O sea, yo me estoy exponiendo todos los días ante las personas y yo debo estar vacunado. Pero ¿por qué no lo hace abiertamente? Debería haberlo hecho abiertamente y creo que nadie lo hubiera discutido. No, bueno, yo estoy ante la gente y voy a vacunarme porque tengo temor de poder ser contagiado en cualquier momento. No, pero hay que aparentar que estás haciendo las cosas de una forma sacrificada. No era sacrificada, era que se había vacunado calladito, ¿no? Otros que dicen, yo no soy comunista, yo no soy terruco, y en la práctica vemos todo lo contrario. Pero como decía Jorge, es que si dice la verdad no lo van a elegir, pues compadre, que si nadie tiene razón, elige. Nadie lo elige. Entonces tengo que decir una mentirita piadosa. La otra, esa es otra, la mentirita piadosa. No es mentirita piadosa, es mentir y punto. Entonces el hombre está contaminado por la mentira. O sea, mira, hasta cuando no miente es mentiroso. ¿Ya? Oye, y la mentira... Por la naturaleza. Y hay que saber por la mentir, naturaleza, pues. Porque la gente tiene que aprender a mentir, o sea, tienen que volverse estrategas de la mentira. Fíjate. Porque ojo, cuando tú dices una mentira, o sea, según se supone que la mentira es lo falso de la verdad. Claro. Entonces tratan de juntar la media verdad con lo falso, para que así la mentira no se pueda sentir. Es como lo que sucede a la rana, cuando tú la pones en agua caliente de frente, la rana salta. Uy. Mientras que cuando a la rana la colocas en agua fría y vas calentando el agua, la rana se queda y se murió. Igualito es. Igualito es la mentira. A propósito de la rana, tengo una de la rana, pero este día es bestial, ¿eh? Mira, dice que una rana iba a cruzar el charco y una alacrán que quería también pasar el charco le dice, señora rana, mire, me gustaría que usted me ayudara a pasar al otro lado, ¿no? Porque yo no puedo, yo me ahogaría si cruzo el charco. Y la rana dice, ya pues, le dice, Coquito, ¿cómo crees que te voy a llevar? Yo, pues, me vas a picar. Y le dice, no le voy a picar. ¿Cómo usted cree que le voy a picar, señora rana? Si usted me va a pasar al otro lado. Yo, ¿cómo lo va a pagar? Yo también me ahogaría, pues. Ah, ¿verdad, no? Ya. Pero me promete que no me vas a picar. Le prometo que no lo voy a picar. Y sube, pues, sobre la rana, ¿no? Y la rana comienza a cruzar el charco, saltito. Va por la mitad y efectivamente la rana no lo picaba. Y la rana todavía seguía medio sospechosa, pero ya llega a la mitad y ya se relaja, ¿no? Ya no me va a picar, realmente me dijo la verdad y seguía saltando.
se va acercando y cuando falta el último salto ya para pisar tierra, ¿qué crees? El alacrán lo pica, hermano, el escorpión, el alacrán lo pica y muere, pues, ¿no? Y en lo que estaba muriendo le dice, usted me dijo que no me iba a picar, usted me dijo que no me prometió que no me iba a picar. Y el escorpión le dice, pero ¿cómo vos estás creyendo? Pues si mi naturaleza es esa, tengo que picar. pero también tú te vas a morir. Esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Le dice. Y se murieron los dos, pues fíjate, un saltito nomás que faltaba. Puto, tremendo mentirosazo. Pero así, o sea, la mentira. O sea, un mentirosazo que también entregó su vida. Por la naturaleza, pues, por la naturaleza. O sea, también padeció los efectos de la fanáticos. ¿No te has dado cuenta que se parece mucho a algunos fanáticos que entregan su vida por cosas que ellos creen? Y es verdad, son mentiras de lo que están creyendo. Claro, así parecido. ¿Qué tal rana y qué tal escorpión, no? Sí. Y volviendo al tema de que la gente es buena y que la sociedad lo corrompe, la verdad que cada vez que lo repito me muero de risa, porque imagínate, si la sociedad corrompe, o sea, quiere decir que la sociedad está corrompida. ¿Y quién corrompió a la sociedad? Otra sociedad. Y la verdad es que es una de las grandes mentiras, pero del tamaño de la torre del Estado Nacional. No puede sostenerse. Por ningún lado. Ahora, una de las organizaciones, bueno, voy a decir algo que de repente va a sacar roncha, pero una de las organizaciones que genera mayores mentiras al ser humano y que le impactan, tal vez no en su vida física, pero sí en su vida espiritual de una manera fuertísima, son las religiones. Porque no conozco religión en el mundo, cualquiera que fuera, que no basa su enseñanza en lo que tienes que hacer o en lo que no tienes que hacer. Y en base a eso te prometen algún tipo de cielo. Hay de diferentes cielos, ¿no? Otros te prometen que vas a transformarte de ser pues una persona, de ser un caballo, no sé. Hay religiones, pero a todos los gustos. Pero todas las religiones basan el progreso de la persona, la felicidad de la persona, el futuro de la persona, el llegar a Dios, su creador, basado en lo que hagan o en lo que no hagan. Y cuando uno va a las escrituras, uno puede ver que no se trata de lo que haga o de lo que no haga, sino se trata de que pueda volver a nacer de lo alto, que pueda nacer y volver a ser lo que fue en el principio, una persona participante de la naturaleza de Dios, de su creador, que el soplo de Dios esté en su vida y que produzca la naturaleza no suya, sino la naturaleza de Dios. Entonces esa persona dice que ha nacido de nuevo y por lo tanto va a tener la capacidad de volver a hacer esa intimidad que tú decías, Jorge, la intimidad mejorada, de tal manera de que ya pueda tener intimidad con Dios, pueda escuchar la voz de Dios y al escuchar pueda tener una relación íntima, de tal manera que pueda entrar en el reino de Dios, porque ya es participante de la naturaleza de Dios. Pero entonces las religiones que enseñan que si no importa tu naturaleza, porque de alguna manera lo enseñan así, el interior del hombre no importa, lo que importa es que lo haga, que hagas esto, que hagas el otro, que hagas esto. Entonces las religiones para mí es la fuente de engaño mayor para enviar a gente a las profundidades del abismo y que no conozcan a Dios. Después también hay otra, dice, todos los caminos conducen a Dios. Todos los caminos. Qué terrible. Todos, o sea, la cosa, no importa tú, o sea, puedes elegir cómo la forma, pero va a conducir a Dios. Eso es lo importante, que tú estés en el camino de buscar a Dios. Y parece que tiene coherencia, ¿no? Cierta coherencia, pero el fin es muerte, el fin es mentira, ¿no? Porque no es así. Dios lo ha establecido que es a través de la persona de Jesucristo. No hay otro camino, el único camino es Jesucristo. Y no hay más, o sea. Pero mucha gente cree eso, ¿no? Y entonces optan por una u otro credo, religión,
y así pasan su vida, ¿no? Recuerdo que nos reuníamos con mi esposa, con una pareja de amigos, tuvimos mucho tiempo visitándolos, nos veíamos con ellos y por supuesto, ¿no? Le hablábamos de las cosas de Dios. Teníamos una amistad muy bonita y finalmente decidieron aceptar una invitación nuestra para ir a un retiro espiritual y salieron pues bastante, digamos, tocados de todo lo que habían participado y empezaron a asistir pues a una reunión de matrimonios en el cual pues se hablaba de los temas matrimoniales, pero también se hablaba de la palabra de Dios. 2 años estuvieron asistiendo a estas reuniones. Durante 2 años me contaba el que era su tutor, el que los dirigía, me contaba de que ellos eran los primeros en llegar, etcétera. Pero me acuerdo después de todo ese tiempo haber hablado con ella y cuando le hablamos de las cosas de la palabra de Dios, la verdad es que uno se sorprendía, parece que no había entendido absolutamente de qué se trataba, porque ella decía que ella era muy buena, y porque era muy buena, ella tenía algo así como un premio especial entre todas las personas del mundo, y ella cuando se muera se va a ir con sus zapatos puestos, así literalmente decía esto, a pesar de haber estado 2 años en contacto con la palabra de Dios. Y el esposo también hablaba de una serie de cosas, entonces uno decía, todo este esfuerzo realizado para que estas personas, y finalmente ella murió, ¿no? Tuvo una enfermedad y ella falleció. Él ya regresó él era italiano, regresó a Italia, se casó con otra señora peruana y se la llevó a Italia. El tema era de que tenía tan inculcado en su mente de que la aceptación por parte de Dios estaba ligada a lo que pudiera hacer o no hacer, y no le llegó a calar la idea de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que la naturaleza del ser humano es lo que permite que uno llegue a Dios, y la naturaleza de todos los seres humanos de la tierra son caídas. Y si esa naturaleza caída no es transformada por el poder de Dios, por la sangre del Señor Jesucristo, por la presencia del Espíritu de Dios morando en el corazón de las personas, de manera que pueda decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo en mi cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, mientras no pueda tener esa certeza que dice Romanos 8, que dice el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, y todas estas cosas no sean vivas y reales para la persona, pues esa persona no ha nacido en el ámbito espiritual, todavía es terrenal. No quiero decir algo, pero hay un salmo que lo dice, es similar a las bestias, dice, ¿no? Sí. Dice el salmo, ¿no? Es similar a la bestia, es algo duro, pero así dice la palabra, ¿no? ¿Y por qué dice que es similar a las bestias? Porque como las bestias no tienen espíritu de Dios, si no han sido creadas solamente de la tierra, pues nacen de la tierra, terminan en la tierra y se acabó, ¿no? El ser humano no. El ser humano tiene esencia de Dios y tiene un alma que va a vivir por la eternidad. Pero si esa alma no se unió al Espíritu de Dios estando en la tierra, cuando muere y dice que el Espíritu regresa a Dios de donde vino, esa alma se queda pues prácticamente en las garras del otro espíritu, el que se metió en su sangre desde el nacimiento, y ese espíritu lo va a llevar pues a los tormentos y a todas las cosas que dice la palabra de Dios. Y es un escenario muy duro, muy doloroso, ¿no? Hablando de tormentos, mira, y el tormento ya la pasan aquí las personas que prácticamente su vida es una mentira, ¿no? Que no sé si ustedes han observado que la persona que miente, cuando es descubierta, persiste en decir que él ha estado... tiene mucha vergüenza. Cuando es descubierto tiene mucha vergüenza. Y yo digo, pero ¿por qué tiene vergüenza si eso es lo que estaba haciendo, no? O sea, ha estado fingiendo ser una persona que vivía en verdad. O sea, le interesa ser bien visto. Pero cuando todo eso se cae, la persona tiene mucha vergüenza y desaparece del escenario. O trata de soslayar o de victimizarse para que de esa manera el efecto de ser descubierto no le afecte mucho.
Oye, pero qué interesante. Eso le pasó a Judas, pues. Ah, mira. Claro, acuérdense que él no se arrepintió, pero sintió tanta culpa y vergüenza que se colgó. Sí. Sí, ¿no? Es interesante poder comprobar cómo las personas todavía les permanece algo de la esencia de Dios, ¿no? Porque si una persona siente culpa por haber hecho algo así oculto, una mentira, esas cosas, cuando es descubierta, quiere decir que todavía hay una conciencia, ¿no? Claro. Sí, porque su conciencia le habla, pues le grita, mira lo que has hecho. Y la conciencia sí viene de Dios, ¿no? Sí. Sí, porque la conciencia ha sido codificada para decir la verdad. Y a esa no la puede engañar, ¿verdad, Jorge? A la conciencia no lo puede engañar. Así es. ¿Te acuerdas que hay un pasaje bíblico, creo que habla, dice que hay personas que su conciencia en el día del juicio los va a juzgar, los va a condenar o los va a justificar, su conciencia, mira. Así es. O sea, la conciencia no la puedes coimear. No la puedes coimear. Nada puedes. O sea, finalmente ese es un indicio y una verdad de que todos los seres venimos de un Dios de verdad, porque en el fondo, en nuestra conciencia, cuando somos descubiertos en algo que no está bien, pues la tendencia es a ¿cómo se llama? A avergonzarse. A tratar de disminuir esa vocecita que nos está hablando ahí. O a ocultarse también. Más ruido. César, Jorgito, César, pero también nosotros los hermanos también mentimos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien quiere caerte bien, y nosotros que estamos subidos de peso, ¿no? Nos encontramos con un hermano y el hermano te ve y uno ya sabe que está gordo. Pero como el hermano quiere congeniarse, te dice, ¿qué estás haciendo, hermano? Estás bajando de peso. Y hace poco te subió a la balanza y había subido como 8 kilos. Pero te dice, que ¿estás delgado? ¿Estás bajando de peso? Es una mentira, por ejemplo, ¿no? Pero por quedar bien, por quedar bien contigo. Y eso tampoco no se debe hacer. Claro. Hay otro aspecto relacionado con la mentira, mira, y en general con todo lo que va en contra de lo establecido con Dios, y tiene que ver que todas las naciones en su ordenamiento tienen leyes, y todas las leyes son justamente para perseguir a los mentirosos, a los ladrones, a los terrucos, etcétera. Entonces uno dice, ¿y por qué tanta ley, no? ¿Habrá algún país donde no haya tantas leyes, o por lo menos no haya tanta policía necesaria para controlar? Yo creo que no. Todos los países tienen una policía, tienen un ejército. Bueno, el ejército es para pelear con los de afuera, pero la policía es para asegurar que las leyes se cumplan. Entonces, tú puedes ir al país más desarrollado del mundo, al mejor país del mundo. Dicen que los países noruegos, por ejemplo, son países que tienen una sociedad por excelencia. Sin embargo, estoy seguro que todos tienen leyes, que todos tienen jueces, que todos quebrantan la ley, y ahí vemos pues una vez más la evidencia de que el espíritu que gobierna al ser humano es de quebrantar, de transgredir, de rebelarse contra lo establecido, porque entonces no habría leyes, ¿no? Claro, no habría leyes. Y estaba recordando... Pero te digo una cosa, lastimosamente sabemos que nosotros los seres humanos nos movemos por leyes sobre la base, digamos, de la libertad, la justicia y todo ello, ¿no? Pero también hoy en día encontramos leyes, pues, que son leyes aberrantes, como por ejemplo, hay hoy en día en un estado allá en Estados Unidos, se ha sacado la ley de que si tienes 40 años y tienes 3 hijos, ya no puedes prácticamente tener más hijos. Por consiguiente, tienes que hacerte la vasectomía. Ahora, si tú tienes 40 años y no tienes ningún hijo, de todas maneras tienes que hacerte la vasectomía. O sea, significa de que tú llegas a los 40, tengas o no tengas hijos, tienes que hacerte la vasectomía. Y si supongamos que tú no te haces la vasectomía, pero alguien sabe que no lo hiciste, a esa persona que te como dicen esa vulgarmente, te echa dedo, o sea, vulgarmente, ¿no? Entonces le pagan $10,000. Imagínate. Y esa es una ley que está saliendo prácticamente en un estado de allá en Estados Unidos. Ahora,
¿cuántas leyes hay en Europa, por ejemplo, o en Canadá? En Canadá la ley, por ejemplo, de derechos del niño, que si el adolescente que tiene 13 años o 12 años quiere tener una relación sexual con un adulto mayor, pues que la tenga, pero el padre dice que no puede intervenir porque es el derecho del niño. O sea, son leyes que van en contra de la verdad, que van en contra de la dignidad, que van en contra de la autoridad del padre sobre los hijos y sobre la educación de los hijos y el aspecto sexual. Entonces, lastimosamente, encontramos que muchas leyes han sido establecidas por diferentes gobiernos, al cual han quitado el derecho de los padres sobre los hijos y han quitado el derecho de la moralidad. Y es lo que estamos viendo hoy en día. O sea, la mentira se está legalizando. Sí, es que Jorge, lo que pasa es que se está ya generalizando, usando la palabra que has dicho, generalizando la interpretación auténtica. Ajá. ¿No? Con la interpretación auténtica tú puedes hacer que la ley diga lo que tú quieres. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutos. Ah, mira, 2 minutos. Sí, no sé qué más estaba por compartir. A ver si me acuerdo. Porque ustedes charlan tan bonito que yo me quedo de espectador y se me va cuando me toca. Bueno, pues sigan nomás, ya me acordaré en la última media hora. Yo tengo un pasaje aquí de la Escritura que estoy guardándolo para la última media hora. Pero léelo, pues lo repetimos. Léelo y lo repetimos. Ya, claro. lo voy a adelantar, dice, y un poco, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿No? Todo lo que hemos hablado hasta ahora, hemos visto que la naturaleza del ser humano, pues definitivamente era buena por nacimiento, no por nacimiento, por creación, pero bueno, cayó y ahora no es buena, es todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la palabra de Dios dice que para poder vivir hay que morir. Y suena algo raro, ¿no? Pero mira lo que dice, ¿no? Habla de, si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esa es la naturaleza que están hablando, ¿no? La que se opone a Dios, la carne. Sí, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, y lo da como un pasado, no como un futuro, ¿eh? Ya fue crucificado con Cristo, porque sabemos que Dios vive en el presente continuo, y lo que Él hizo en el pasado es lo mismo en el presente y será lo mismo en el futuro. Entonces, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. El cuerpo de pecado es justamente esta naturaleza de carne, el que genera todo este pecado, el que motiva el pecado, el que impulsa el pecado, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto, juntamente con Cristo, ha sido liberto del pecado. Entonces, este es el corazón del Evangelio, este es el corazón de la venida del Señor Jesús a esta tierra. Es a morir llevándose, como dice el apóstol Pedro, sobre sus hombros, sobre su cuerpo, dice, llevarse a este hombre de pecado, a este cuerpo de pecado, a este viejo hombre, que fue la herencia que recibimos de nuestros padres y que nos lleva a tener una naturaleza contraria a lo de Dios, lo cual nos ciega de ver las cosas de Dios, no la vemos con claridad, no entendemos, parece locura las cosas de Dios, porque esta naturaleza que viene del mundo espiritual, de las tinieblas, pues simplemente ciega y no permite pues conocer o participar de las cosas de Dios. Sin embargo, el Señor ofrece una salida y es la que hemos leído, pero habiéndose ya terminado la tercera media hora, vamos a desarrollar esta solución de parte de Dios en la siguiente media hora. No se vayan. Llegamos a la última media hora del programa, amigos. Esto es Trazando la Plomada, siempre para hacerte recordar que si llegaste tarde o no pudiste escuchar el programa en su totalidad, tienes una herramienta en YouTube. Tenemos ahí un canal que se llama Trazando la Plomada, estudio bíblico, de manera que puedes llegar ahí, ubicarnos y vas a encontrar el día domingo ya o el lunes este programa del día de hoy que estás escuchando sábado. Así que te invitamos a entrar, déjanos tu comentario, pon ahí un like,
nos va a bendecir mucho, y sobre todo un comentario del programa, alguna inquietud del programa que escuchaste, de manera que nos ayudas a ir mejorando sábado a sábado. Gracias por sintonizar el programa. Ya vemos que hay una buena cantidad de personas que están esperando que coloquemos el último programa en YouTube, y por supuesto que hay algunos programas que les gustan más que otros, pero ahí está. O sea, puedes escoger de casi 2 años que tenemos colgando ya en YouTube nuestro programa de los días sábados de Trazando la Plomada, y hay para todas las temas de diferentes índole, así que ahí escoge el que necesitas en este momento y comparte con personas que tal vez están atravesando las mismas inquietudes en las cuales estás tú ahora. El teléfono de la oficina es 224-4539, un teléfono fijo, 224-4539. Si necesitas orientación o necesitas que oremos por ti, algún asunto, bueno, no tienes nada más que llamar y te apoyaremos en cualquier circunstancia que estás pasando. Continuamos, amigos. Sí, antes de que César, tú ya hagas el cierre con el texto que has leído al terminar la otra media hora, me gustaría citar un texto para poder, digamos, desarrollarlo y ya darte el tiempo a ti necesario para terminar con el tema, ¿sí? A ver. Ok, este está en San Juan capítulo 3, verso 16 siguientes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Qué tremendo! Como estábamos hablando de la verdad y de la mentira, y estábamos hablando del encubrimiento, ¿no? O sea, ¿qué sucede con el hombre que miente? O sea, el hombre que miente no se expone a la luz, le da miedo, le da temor, así como Jorge estaba diciendo, o sea, le da vergüenza, porque exponerse a la luz es ser descubierto, y como no quiere ser descubierto, se mantiene en las tinieblas, ¿no? Mientras que el que está diciendo la verdad se expone a la luz, porque sabe que sus obras han sido hechas en Dios, no tiene de qué avergonzarse, no tiene de qué esconderse, no tiene de quién esconderse. ¿Por qué? Porque le ha dicho la verdad. Claro. Así es. Bueno, lo que estábamos leyendo era Romanos 6, dice, sabemos que nuestro viejo hombre, ese que es el que nos impulsa a hacer todo lo contrario de lo que ha establecido Dios, fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. De manera que ya no seamos esclavos del pecado. Esclavos del pecado, dice. Es decir, que el pecado te dice a la derecha, tú vas a la derecha. Te dice a la izquierda, tú vas a la izquierda. Entonces dice que Dios nos quiere liberar de esta naturaleza para que podamos vivir realmente en comunión y intimidad con Dios. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y este es el secreto, ¿no? Nadie puede tener una relación íntima con Dios, que es espíritu y que ha resucitado entre los muertos, si no ha resucitado juntamente con Él. Y para resucitar con Él es necesario morir antes. Pero Dios no quiere que participemos de un padecimiento tan grande como morir en una cruz, como Él murió. Dios quiere simplemente que renunciemos a todo aquí en la tierra y que nos unamos o nos sumerjamos, como dice la palabra, en Él, de tal manera que podamos participar
de su vida, seamos miembros de su cuerpo, y donde Él esté vamos a estar. Así ha dicho Él, ¿no? Donde Él esté vamos a estar, porque somos miembros de su cuerpo, siempre y cuando que permanezcamos en Él, ¿no? Y dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Es lógico, ¿no? La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque resucitó de los muertos, ¿no? Y ahí agrega algo que es muy interesante. Dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces dice, de la manera que el Señor Jesús murió y resucitó entre los muertos y el pecado ya no tiene acceso a Él, dice, considérense ustedes también, porque si ustedes se han unido con Cristo, entonces están muertos al pecado y vivos para Dios. Y la palabra muertos al pecado tiene que ver con que una persona que está muerta a algo es que no le escucha, no le presta atención, está muerto, ¿no? El muerto no presta atención a los que están ahí alrededor suyos. Entonces una persona muerta al pecado, y además dice más adelante, porque el pecado ya no tiene autoridad sobre ti, porque no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Entonces dos cosas que nos dice este pasaje de la Escritura para reflexionar. Uno, que el pecado ya no tiene autoridad, por lo tanto, en este tiempo, si uno está pecando es porque no está cuidando su intimidad con Dios, porque si tenemos esa intimidad, el Espíritu de Dios va a pelear por nosotros, va a llenar nuestro vaso, y vamos a ser, pues, por naturaleza, vamos a ser diferentes. Ya no por lo que nosotros decidamos o no, sino va a haber el impulso del Espíritu de Dios que nos va a transformar en personas diferentes. Si a eso nosotros agregamos un estudio de la palabra, para que dice que la palabra more abundantemente en nosotros, y estamos buscando de que la palabra permanezca en nosotros, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, dijo que no solamente permanecer en Él, sino que su palabra permanezca en nosotros, guardar su palabra, llevarla a cabo, obediencia a la fe, dice la Escritura. Entonces lo que va a pasar es que por todos lados vamos a estar forrados de la palabra de Dios y vamos a estar vivos para Dios. Por eso dice acá la Escritura, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, y agrega, estando en Cristo Jesús. Permaneciendo. Yo creo que esa palabra permaneciendo hoy es fundamental para toda la vida cristiana, ¿no? Permanecer, porque el mundo entero está dando vueltas para muchas cosas, para sacarnos de nuestro centro, y la palabra nos dice, vuelvan al centro, permanezcan ahí, ¿no? Es interesante que lo que nosotros hagamos no cambia nuestra naturaleza. O sea, yo puedo donar mucho dinero para niños necesitados, puedo regalar un hospital, puedo caminar de rodillas 100 cuadras, puedo flagelarme, pero lo que yo haga no cambia mi naturaleza. Dios lo ha hecho de una manera tan sencilla que nuestra naturaleza es cambiada cuando yo creo, y cuando yo creo en lo que Él dice. Y Jorge leyó un pasaje de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, si yo creo en este enunciado, que Jesucristo vino a este mundo para morir por nosotros y para que nosotros no tengamos nada que hacer, porque el que hace y produce la salvación en nosotros no es lo que yo hago, es lo que hizo Jesucristo. Pero sí es lo que yo creo, lo que yo acepto por fe, que lo que Dios dice me justifica y me da esa nueva naturaleza que yo necesito para entrar en el reino de los cielos. Y fíjate, del verso que acabas de meditar y que el pastor leyó hace un rato, yo rescataba el 17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y quiere decir de que, ¿cómo se llama?
las religiones hablan mucho, ¿no? De juicio, que Dios esto, que Dios el otro, ¿no? Todo el mundo tiene la idea que Dios está con un palo en la mano para golpear y cosas por el estilo, ¿no? Pero acá dice que Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y además agrega lo que tú acabas de mencionar, ¿no? El que cree en Él no es condenado. El que cree en Él y recibe pues lo que Él ha dicho, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ¿eh? Fíjate qué interesante. El que no cree no es que va a ser condenado, ya ha sido, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí. Jorge. Y eso es algo peligroso verdaderamente, porque se está jugando la salvación eterna. Sí. O sea, el problema de las mentiras o verdades con mentiras, de que todos los caminos te llevan a Dios, como se ha dicho, de que no te preocupes, de que el Señor es bueno, como Dios, un Dios tan amoroso, va a querer de que me vaya al infierno. O sea, son cosas que uno se va diciendo, que va escuchando en el populorum, y a la hora de la hora, Dios mío, nos están diciendo mentiras, porque la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Y está hablando claramente de que si nosotros rechazamos al Señor Jesucristo, rechazamos el testimonio del Señor Jesucristo que ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya nos hacemos transgresores, porque hemos rechazado el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién estableció ese testimonio de Jesucristo para que nosotros lo recibiéramos? El Padre. ¿Y quién es el que verdaderamente quiere acercarse a nosotros? El Padre. Pero para acercarnos al Padre requerimos ir por el camino que Dios ha elegido, llamado Jesucristo. Por eso es tan importantísimo de que nosotros, como dijo Jorge, creamos en el Señor Jesucristo, recibamos el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, establezcamos la palabra establecida por el Espíritu Santo en nuestro corazón, de tal manera que seamos nuevas criaturas. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, y eso es importantísimo hacerlo ya, pero no debemos de tener mucho cuidado con esa mentira de que Dios es bueno, de que Dios es amoroso, de que Dios no va a querer, llevarme al juicio eterno, al infierno, porque Dios es bueno y es amoroso. No, Dios es juez. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Por consiguiente, no estemos jugando con Dios sobre ese respecto cuando la palabra es bien clara de los medios que Dios ha otorgado para que nosotros seamos salvos. Y mira lo que dice también en el verso 19, ¿eh? Y el juicio consiste en lo siguiente, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ajá. O sea, no le puedes echar la culpa a Dios. Dios está haciendo todo lo que puede hacer para llevarnos a Él, y es justamente el estar separado de Dios, porque nuevamente la naturaleza opera en un movimiento, en un mover. La naturaleza en el ámbito de la agricultura, ¿no? Los frutos son el resultado de la esencia del tronco, pero es un resultado de una esencia que se llama la savia, que recorre por la rama y al final sale en el fruto. Hay un recorrido, hay un movimiento. Igual sucede en los seres humanos. La naturaleza del ser humano, su interior, debe fluye y produce el fruto. Entonces, si la naturaleza no ha sido transformada, pues la persona simplemente no es una persona viva para Dios, ¿no? Y los resultados van a ser todo lo que hemos estado hablando, que es el fruto de la naturaleza separada de Dios. César, para cerrarlo y ir de alguna manera completando todo el cuadro, se podría decir que cuando Adán cayó ante la mentira del enemigo, todos los seres humanos que venimos a este mundo ya venimos contaminados con la mentira. Eso nos contaminó a toditos, estamos contaminados. No es que tenemos que mentir para contaminarlo, sino que ya venimos contaminados por la mentira, porque eso es lo que hizo Satanás.
Y bueno, así yo mienta 2 o 3 veces, no, ya yo estoy contaminado por la mentira, ¿no? Uno va a decir, bueno, yo no miento tanto, Jorge miente más. O tengo ¿no? mentiras Pero, blancas, no piadosas. Claro, o piadosas. Pero lo cierto es que ya, desde que ya ponemos el primer grito en este mundo, cuando el doctor nos da la palmada en el potito, ya desde ahí ya estamos contaminados, ya. O sea, la mentira, ya venimos contaminados por la mentira. Uh-huh. O sea, eso se quita cuando, como estaban ustedes explicando, creyendo en Jesucristo, ¿no? Creyendo en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y qué hermoso que Dios no lo ha hecho difícil, porque imagínate que hubiéramos tenido que pasar todo lo que nuestro Señor Jesucristo enfrentó por amor a nosotros. No lo hubiéramos podido hacer. Y además, por estar contaminados, así lo hubiéramos podido hacer, porque hay algunos graciosos que hacen en los días de la Semana Santa. Hay personas en todo el mundo, no solamente en Perú, en todo el mundo hay personas que incluso se ponen, hacen casi toda la escena de subir con la cruz y todo eso, pero a la hora que lo van a colgar, ponen abajo un taquito para pararse sobre la cruz, y no los clavan tampoco. Pero así está tratando el hombre de alguna manera congraciarse con Dios, cuando por lo que estábamos hablando, nada de lo que hagamos, no, es todo lo que hagamos creyendo recién. Entonces va a haber un cambio de naturaleza en la persona que lo hace con sinceridad, ¿no? Jorge, es una consulta, una pregunta. ¿Qué le podrían decir ahora ustedes dos a una persona que nos esté escuchando en este momento? Porque sé que en este momento nos está escuchando personas que piensan que lo que hablamos, bueno, suena interesante, pero hasta ahí nomás, ¿no? ¿Qué le podrían decir a estas personas que pueda ayudarlos a que esa ceguera que hay veces, que nosotros también hemos participado de esa ceguera, eso es cierto, ¿no? Les esté bloqueando en este momento el recibir la verdad? Porque la Escritura dice que el juicio viene a los que no recibieron la verdad, ¿no? La verdad se está anunciando en este momento. ¿Qué se le podría decir a estas personas? Bueno, y pienso que lo que debería hacer es, en todo caso, si es honesto, decirle: Señor, yo he escuchado esto, me parece muy interesante, me parece que algo de verdad hay ahí. Entonces podría hacer una oración sincera diciendo: Señor, si tú es cierto lo que estas personas han hablado durante 2 horas, haz que eso entre en mi corazón de manera que yo lo pueda creer y aceptar lo que ellos han dicho, ¿no? Que Jesucristo ha venido para mediante su sacrificio cruento en la cruz del Calvario y su resurrección posterior, amistarme nuevamente con el Padre y tener esa relación y recibir la naturaleza nueva de parte de Dios por la persona de Jesucristo, o sea, recibir al Espíritu Santo en su corazón. Jorge Miranda. Unido a lo que dice Jorgito, porque creo que es muy importante lo que Jorge está determinando ahí, que debemos de orar y arrepentirnos y buscar el rostro de Dios para poder reconocerlo, porque por más que tengamos dudas, Dios nos va a sacar de la duda, de la incredulidad. Amén. Sí, así es. Tratar de evitar lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea, porque no nos olvidemos que la iglesia de la Odisea tenía una forma de creer que verdaderamente se estaba engañando. Y dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, verso 14. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí
oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo. O sea, aquí Dios nos está llamando al arrepentimiento, como Jorge lo estaba diciendo. Y ahora, ¿de qué debemos de arrepentirnos? De las mentiras que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos. O sea, nos estamos diciendo de que somos ricos, estamos enriquecidos, nada tenemos prácticamente por necesidad, pero en medio de esa mentira, o sea, de esa mentira que nosotros mismos nos estamos y le hemos comprado del diablo, porque le hemos comprado esa mentira del diablo, Dios nos empieza a llevar a la verdad y dice, pero tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la verdad de Dios es esa, que nos está diciendo las características en las cuales nos encontramos. Pero el Señor ahora no nos dice eso para poder achacarnos y maltratarnos y ahí dejarnos, no, sino nos está diciendo la verdad clara y concreta para que nosotros salgamos del pecado y volvamos a Él. Y por eso que Él nos otorga la solución. Por tanto, yo te aconsejo. No te dice te obligo, yo te mando, no, dice yo te aconsejo. ¿Y qué nos aconseja? Que nosotros compremos, nos vistamos, ¿no?, con todo aquello que Dios nos está ofreciendo. Y todo eso lo podemos hacer por medio de la oración, una oración sencilla de verdaderamente reconocimiento y arrepentimiento, es decir, verdaderamente, Señor, esto lo que han hablado estos tres señores en estas 2 horas, ¿será verdad? Y si es verdad, Señor, por favor, cambia mi corazón. Entra a mi vida, transforma mi ser y hazme creer en ti de tal manera que yo pueda ser un hijo de Dios como estas 3 personas me han estado comunicando. Aleluya. Amén. Y estas cosas, amén, queridos amigos que nos escuchan, realmente las hacemos solamente por amor. Por amor a ustedes, por amor a nuestros familiares, a los que tenemos cerca, pero también a los que están lejos, a los que no conocemos y a los que el Señor, por gracia, los ponga a escuchar este programa. Y si este programa ha sido de ayuda de alguna manera a ustedes, pues inviten a otros a escucharlo o compartan, vayan a YouTube, busquen Trazando la Plomada, ahí van a encontrar el programa grabado y simplemente lo copian y se lo envían a un familiar, a un amigo, y así van multiplicando un poco la bendición que ustedes han recibido. Creo que sería todo por mi parte. No sé si ustedes quieren algo antes de terminar, porque ya se nos pasó 1 minuto. Ok, solamente despedimos. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. El siguiente el sábado.